Qué gusto poder saludarles en este último día de esta semana. Nuestra última sesión, la 292, que corresponde a los últimos capítulos del segundo libro de los Macabeos, 14 y 15. Bien, hoy terminamos de leer un libro más. Así que vamos a invocar la protección de la Santísima Virgen María. De hecho, el lunes vamos a pasar a semáforo amarillo. Pidamos su gracia, su bendición y su protección. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las benditas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 14. Segundo libro de los Macabeos. Pasados 3 años, Judas y sus hombres recibieron la noticia de que Demetrio Seleucida había penetrado en el puerto de Trípoli con una flota y un gran ejército. Había matado a Antíoco y a su preceptor, Lisias, y se había apoderado del país. Un tal Álcimo, que anteriormente había sido sumo sacerdote y que durante la rebelión se había contaminado voluntariamente, pensando que ya tenía salida alguna, ni podría ya subir al sagrado altar, fue a entrevistarse con el rey Demetrio el año 151, llevando una corona de oro y una palma, además de los acostumbrados ramos del templo. Aquel día no pidió nada, pero encontró una buena ocasión para sus perversos designios. Cuando Demetrio lo llamó al consejo y le preguntó en qué disposición de ánimo y en qué plan estaba, él respondió: los judíos llamados leales, capitaneados por Judas Macabeo, fomentan la guerra y promueven rebeliones, y así no dejan que el imperio disfrute de estabilidad. Debido a eso, viéndome despojado de mi dignidad hereditaria, quiero decir del sumo sacerdocio, me presento aquí ahora interesado sinceramente, en primer lugar, por los derechos del rey y en segundo lugar, mirando por el bien de mis conciudadanos, porque por la falta de cabeza de los que antes mencioné, todo nuestro pueblo está sufriendo muchísimo. Tú, rey, infórmate de todo esto en detalle, y según tu bondad comprensiva con todos, vela sobre el país y sobre nuestra raza cercada por todas partes, porque mientras viva Judas será imposible que el Estado disfrute de paz. Después de hablar así, los otros grandes del reino, hostiles a Judas en todo, empezaron enseguida a incitar a Demetrio. Inmediatamente eligió a Nicanor, que era jefe de la sección de elefantes. Lo nombró gobernador de Judá y lo envió con órdenes de aniquilar a Judas, dispersar a sus partidarios e imponer a Álcimo como sumo sacerdote del augusto templo. Por su parte, los paganos de Judá que habían escapado de Judas se agregaron a masa a Nicador, pensando que los infortunios y desgracias de los judíos iban a ser su prosperidad. Cuando los judíos se enteraron de la expedición de Nicador y la invasión de los paganos, se cubrieron de polvo y suplicaron a aquel que había constituido a su pueblo para siempre y siempre ayuda manifiestamente a su porción. Bajo la orden del jefe salieron enseguida de allí y se trabaron en lucha con ellos junto al poblado de Saúl. Simón, el hermano de Judas, había entrado en combate con Nicanor, pero a causa de un ataque sorpresivo del enemigo, sufrió un revés momentáneo. Sin embargo, Nicanor no se atrevía a resolver la batalla a base de sangre porque estaba enterado del valor de las tropas de Judas y de su coraje en la lucha por la patria. Por eso envió a Posidonio, Teodoto y Matatías para negociar la paz. Después de una larga deliberación sobre las condiciones, el jefe se las comunicó a la tropa y todos estuvieron de acuerdo con el tratado de paz. Fijaron una fecha para una entrevista privada de los jefes en un sitio determinado. Se puso una tarima de cada lado y se prepararon asientos. Judas había apostado gente armada en sitios estratégicos, dispuesta a intervenir si los enemigos les jugaban de repente una mala partida. La entrevista se desarrolló normalmente. Nicador se detuvo en Jerusalén y se portó con toda corrección y hasta licenció a las tropas que se le habían agregado en masa. Tenía a Judas continuamente a su lado y sentía por él un sincero afecto. Le aconsejó casarse y fundar una familia. Judas se casó y vivió feliz como un ciudadano ordinario. Pero Álcimo, al ver la amistad que tenían,
Se fue a Demetrio con una copia del pacto que habían firmado y le dijo que Nicanor tenía ideas contrarias a la política del gobierno porque había nombrado sucesor suyo a Judas, el conspirador contra el imperio. El rey, enfurecido e irritado con las acusaciones de aquel perfecto canalla, escribió a Nicanor diciéndole que estaba disgustado por lo del pacto, ordenándole que arrestara al Macabeo y que se lo enviara rápidamente a Antioquía. Cuando Nicanor recibió aquella carta, quedó abatido con un gran disgusto por tener que anular el pacto sin que aquel hombre hubiera cometido ninguna injusticia. Pero como no se podía contradecir al rey, aguardaba la ocasión de cumplir la orden mediante algún engaño. Por su parte, el Macabeo observó que Nicanor lo trataba con cierta frialdad y que las relaciones normales se habían puesto difíciles. Pensando que aquella frialdad no presagiaba nada bueno, reunió a muchos de los suyos y se le escapó a Nicanor ocultamente. Nicanor vio que aquel hombre lo había ganado limpiamente en la maniobra. Se presentó en el augusto y santo templo mientras los sacerdotes ofrecían los sacrificios rituales y les ordenó que le entregaran a aquel hombre. Ellos le dijeron y le juraron que no sabían dónde podría estar el que buscaba. Entonces él extendió la mano derecha hacia el santuario y juró así: si no me entregan preso a Judas, arrasaré este santuario de Dios, derribaré el altar y levantaré un templo magnífico en honor de Baco. Dicho esto se fue, y los sacerdotes elevaron las manos al cielo, invocando así al que siempre había luchado por nuestro pueblo. Tú, Señor, que no necesitas nada en el mundo, quisiste que estuviera entre nosotros el templo donde resides. Por eso ahora, Señor Santísimo, guarda sin mancha eternamente esta casa recién purificada. Denunciaron ante Nicanor a un tal Racis, uno de los ancianos de Jerusalén, un hombre que amaba a sus conciudadanos, muy estimado, al que llamaban por su bondad Padre de los judíos. En los primeros tiempos de la ruptura con el paganismo, había sido acusado de practicar el judaísmo y se había entregado al judaísmo en alma y cuerpo sin reserva. Nicanor, queriendo mostrar la hostilidad que profesaba contra los judíos, envió más de 500 soldados para arrestarlo, pensando que con eso asestaba un duro golpe a los judíos. Cuando los soldados estaban a punto de apoderarse de la torre y querían forzar la puerta del atrio, se les ordenó prender fuego e incendiar las puertas. Entonces Racis, acorralado, se clavó la espada, prefiriendo morir noblemente antes de caer bajo las garras de aquellos criminales y tener que sufrir ultrajes indignos de su nobleza. Pero en la precipitación de la lucha no acertó con el golpe y las tropas entraban ya puertas adentro. Entonces corrió valientemente hacia la muralla y se tiró abajo sobre los soldados como un héroe. Los soldados retrocedieron inmediatamente, dejando un espacio libre, y allí cayó, en medio del espacio vacío. Todavía respiraba, se levantó lleno de ardor, bañado en sangre, herido gravemente, corrió por entre las tropas, se paró sobre una roca escarpada y ya completamente desangrado, se arrancó los intestinos, los agarró con las dos manos y se los tiró a las tropas, suplicando al dueño de la vida y del espíritu que algún día se los devolviera de nuevo. De este modo murió. Capítulo 15 y el último. Cuando recibió Nicanor las noticias de que las tropas de Judas andaban por Samaria, determinó atacarlos sin exponerse, en día de descanso. Los judíos que le seguían por la fuerza le dijeron: no los aniquiles de esa forma tan cruel y tan bárbara, honra ese día honrado y santificado por el que todo lo ve. Pero el bandido preguntó si había en el cielo un soberano que hubiera mandado celebrar el día del sábado, y ellos le respondieron: el Señor vivo, el soberano del cielo, es quien mandó celebrar el día séptimo. Y él replicó: y yo soy soberano de la tierra, que ordeno empuñar las armas y servir los intereses del rey. Sin embargo, no logró realizar su cruel designio. Mientras Nicanor, en su orgullo y arrogancia, pensaba levantar un monumento público con las cosas que iba a quitar a las tropas de Judas, el Macabeo no perdía su confianza, esperando firmemente recibir ayuda de parte del Señor, y animaba a los suyos a no temer al ataque de los paganos, sino a recordar las ayudas recibidas del cielo anteriormente y a esperar la victoria que les iba a conceder el Todopoderoso. Los exhortó con textos de la ley y los profetas, y recordándoles los combates que había sostenido, reavivó su coraje, y a la vez que les llenaba de entusiasmo les dio instrucciones mostrándoles la perfidia de los paganos que violaban los juramentos. Así los alegró a todos, armando a cada uno no tanto con la seguridad
que dan los escudos y las lanzas, cuanto con el ánimo que dan las palabras de aliento. Además les contó un sueño totalmente fidedigno, una especie de visión que los alegró a todos. En el sueño vio lo siguiente: Onías, el antiguo sumo sacerdote, un hombre bueno y excelente, de aspecto venerable, de carácter suave, digno en su hablar, ejercitado desde niño en la práctica de la virtud, extendió las manos y rezaba por toda la comunidad judía. Después, en igual actitud, se le apareció a Judas, un personaje extraordinario por su ancianidad y su dignidad, revestido de una dignidad soberana y majestuosa. Onías tomó la palabra para decir: este es Jeremías, el profeta de Dios, que ama a sus hermanos e intercede continuamente por el pueblo y la santa ciudad. Entonces Jeremías extendió la mano derecha y entregó a Judas una espada de oro, mientras decía: toma la santa espada, don de Dios, con la que destruirás a los enemigos. Arengados por aquellas magníficas palabras de Judas, capaces de llevar al heroísmo y de infundir a los jóvenes el vigor de los hombres maduros, decidieron no esperar, sino tomar la ofensiva valerosamente y decidir el asunto con valentía, todos unidos, ya que peligraba la ciudad, la religión y el templo. La preocupación por sus mujeres y niños, además de sus hermanos y parientes, no les importaba mucho. Temían sobre todo por el templo consagrado. Ni era menor la angustia de los que quedaron en la ciudad preocupados por el combate que iba a librarse en campo abierto. Mientras todos aguardaban el desenlace inminente, ya estaban concentrándose los enemigos. El ejército formaba para la batalla. Los elefantes estaban colocados en puntos estratégicos y la caballería se situaba en los flancos. Al ver el macabeo el despliegue de aquella masa, la variedad de armamento y la fiereza de los elefantes, levantó las manos al cielo, invocando al Señor que hace prodigios, sabiendo que a los que lo merecen les da la victoria, no por las armas, sino por el medio que quiere. Su invocación a Dios fue la siguiente: Señor, tú en tiempo de sequía, rey de Judá, enviaste a tu ángel y exterminó a 185,000 del campamento de Sennacherib. Señor de los cielos, envíanos ahora un ángel que nos preceda, sembrando un terrible pánico, que la grandeza de tu brazo quebrante a los que han llegado, blasfemando contra tu pueblo santo. Así terminó. Mientras los de Nicanor avanzaban al son de trompetas y cantos de guerra, los de Judas trababan combate con el enemigo entre invocaciones y rezos y luchando con las manos, pero orando a Dios con el corazón. Dejaron tendidos por lo menos a 35,000 y rebosaron de alegría por la intervención manifiesta de Dios. Acabada la contienda, cuando volvían llenos de gozo, descubrieron a Nicanor muerto con la armadura puesta. En medio del griterío y el alboroto alababan al Señor en la lengua materna. Después, el que se había entregado entero en cuerpo y alma combatiendo, en el primer puesto por sus conciudadanos, el que nunca había perdido el afecto de su juventud para sus compatriotas, ordenó cortar la cabeza y un brazo entero a Nicanor y ordenó que los llevaran a Jerusalén. Llegar allí, convocó a sus compatriotas y a los sacerdotes y, puesto de pie ante el altar, mandó buscar a los de la fortaleza. Les mostró la cabeza del infame Nicanor y la mano de aquel blasfemo lleno de arrogancia había extendido contra la santa morada del Todopoderoso. Después cortó la lengua del impío Nicanor y mandó que se la echaran a los pájaros en pedazos y que su brazo fuera colgado frente al santuario como pago que perecía su locura. Todos levantaron los ojos al cielo, alabando al Señor glorioso. Bendito tú que has guardado sin mancha tu lugar santo. Judas colgó de la fortaleza de la cabeza de Nicanor como prueba visible y manifiesta a todos de la ayuda del Señor, y todos de común acuerdo decretaron no dejar pasar aquel día inadvertido, sino celebrar fiesta el día del 13 del 12º mes, en arameo Adar, la víspera del día de Mardoqueo. Así acabó la historia de Nicanor. Como desde aquel tiempo la ciudad quedó en poder de los hebreos, ya también pondré aquí punto final a nuestra historia. Si he logrado dejarla bien escrita y construida, eso es lo que yo quería. Si me ha salido vulgar y mediocre, he hecho lo mejor que he podido. Es desagradable beber vino solo o agua sola. En cambio, el vino mezclado con agua es agradable, es un placer para el gusto. Lo mismo pasa con una obra literaria donde el estilo variado es un placer para el oído del lector, y con esto termino. Palabra de Dios. Bien,
Vamos por favor a nuestro primer libro de Macabeos. Vamos a ir al capítulo 13. Vamos a ver aquí algunos detallititos muy pequeños. Bueno, tenemos aquí nosotros la lucha de Simón y Trifón. Así continuamos cómo llegaron con los Gálatas. Tenemos la situación del rey Demetrio. Y vamos a ir al capítulo 14. Vamos a subrayar Arsaces, rey de Persia y de Media. Aquí nosotros ya llegamos hasta la muerte de Jonatán. Ya Judas ya murió hace tiempo. Y vemos en el capítulo 15 Antíoco, hijo del rey Demetrio. O sea, acá nosotros nos quedamos en Demetrio. La primera Macabeos va mucho después. Y el capítulo 16, los hijos de Simón, Judas y Juan, los hijos mayores de Simón. Y en ese mismo capítulo 16, nosotros vamos a llegar hasta la muerte de Simón, que era sumo sacerdote y que era un hermano de Judas Macabeo. ¿En qué momento va a morir? En el versículo 16, matan a Simón junto con sus dos hijos. ¿Quiénes son los dos hijos? Judas y Juan. Felicidades, muchas gracias por su paciencia, por su perseverancia. Les repito, yo estoy siguiendo este texto, es una de las mejores traducciones, vale la pena si la tienen. La Jerusalén es muy buena, pero esta es muchísimo mejor todavía. Y vamos nosotros a leer ahora. Acuérdense que nos regresamos, que por los contextos de los otros textos, como Judith, Esther, en fin, ahora vamos a ir a los profetas. Y el próximo lunes vamos a comenzar con el gran profeta Isaías. No, como dicen, descubro el corazón, me quito el sombrero delante de él. El gran profeta Isaías, lo vamos a disfrutar muchísimo. Con todo lo que hemos leído hasta este momento, vamos a entender mucho mejor a los profetas. Que Dios los bendiga. Por favor, el lunes pasamos a semáforo amarillo. Extremen precauciones. Este nuevo virus, esta nueva cepa no es tan grave, pero nada perdemos con cuidarnos. Gracias. Dios los bendiga.